Te vamos a castigar hoy, Jaime, buenos días. Estás castigado el sábado y domingo, no vas a trabajar. Oye, ¿no ves el color de la camisa? Perdón. No está Vicente, no está Vicente, Jaime. Maestro Paco Cruz, perdón, ya amanecimos así, con ese grado de violencia. Maestro Paco Jaime Hernández, Cruz, ¿cómo estás? dígame, ¿Cómo ¿qué estás? hicieron? ¿Cómo estás? Buenos días. No, es que hoy es camisa floreada, Jaime. Oye, ¿y dónde está el irresponsable de Vicente Serrano? ¿Qué es Está esto? viajando, está viajando. No sé si nos va a alcanzar, son 6:15 de la mañana. Todavía tenemos un buen rato para apoderarnos del noticiero, Jaime. Sí, así que está Me viajando, parece, a lo mejor. me parece eh, perfecto. Golpe de Estado a Vicente Serrano. si Maru Campos es conspiracionista, ¿por qué nosotros no? Efectivamente. Con ese ánimo Entonces, golpista iniciamos sin censura. sí que recuerden, Jaime, no tiene a Yago, pero prácticamente sigue las directrices de Yago porque seguramente lo está escuchando. Pero Jaime, escuchaste, estoy platicando todo lo que representa la presencia de agentes, la presencia no oficial, no formal de agentes de la CIA en México, el historial negro de la CIA desde que la crearon en 1947, que la crea Harry S. Truman para desestabilizar gobiernos, desestabilizar países, pero tú fuiste corresponsal de guerra, tú conoces bien Estados Unidos, conoces a la CIA, conoces a la DEA. ¿Qué te deja esta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua no autorizado, violando la Ley de Seguridad Nacional, violando la Constitución, violando el Código Penal y en secreto? Si no se mueren estos agentes, no nos enteraríamos ahorita, Jaime, estarían operando como si nada. Exacto. Y además en un estado fronterizo y tan grande como Chihuahua, con pues la complicidad, hay que decirlo así, de la gobernadora Maru Campos. Yo creo que este tema es muy feo, muy, muy, muy feo. Es un tema grave que atenta contra la seguridad nacional. No es un asunto baladí, es un asunto que realmente exige una explicación de la gobernadora Maru Campos, que ayer se hacía pelotas a la hora de responder a los cuestionamientos de los periodistas, decía que ella está preocupada por la infraestructura del Estado, decía que ella estaba trabajando, no confirmaba, no desmentía, vaya, le daba vueltas al asunto, nos mareaba la perdiz para no responder de forma directa. Y dice: "No, no, no, ese tema lo lleva el fiscal del estado", echándole la bolita, las culpas al fiscal del estado. Y hay versiones de que incluso habría habido una confrontación entre la gobernadora y el fiscal del estado, porque ella le habría dicho: "No, pues tú asume la culpa de este tema, asume la culpa que yo di que yo no estaba enterada", y el fiscal, pues, no le pareció, hubo ahí un rifirrafe entre estos 2 personajes. Pero mira, lo grave del asunto, y ya lo señalabas tú, querido maestro Paco, tú recordarás que creo que fue en el año 2020 cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con muy buenas razones, con muy buenos argumentos, presionó para que se modificara la Ley de Seguridad Nacional. Y precisamente se modificó, se reforzó para evitar que las agencias federales de Estados Unidos, entre ellos la CIA, la DEA, todas ellas, no hicieran de las suyas en México. Y después de esa prohibición se pintó la raya, hubo algunas muestras de rechazo, de enojo, sobre todo por parte de la DEA, pero acataron, no tuvieron más remedio porque fue una modificación a nivel constitucional de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, una vez que se establecieron esos límites de actuación de las agencias federales, pues, habían quedado tal y como lo dijo la presidenta, la Ley de Seguridad Nacional establece que sí puede haber coordinación, intercambio de información, pero no actuación conjunta sobre el terreno. Eso está prohibidísimo.
Entonces, que la gobernadora de Chihuahua, Maro Campos, haya actuado por libre, haya ido por libre junto con su fiscal estatal, pues es una violación a la seguridad nacional. Ayer, desde No Apto para Cínicos, exigíamos que desde el Senado se impulsara una petición para que se citara a la gobernadora de Chihuahua para que se explicara, para que explicara por qué motivo, bajo qué argumento habría permitido la actuación de agentes de la CIA dentro del territorio mexicano. Y yo no sé si me escucharon, yo no sé, evidentemente no, no me, tampoco voy a decir que yo voy a ser el súper reportero, que gracias a mí el Senado mexicano hizo caso. No, no, no. Ayer Morena presentó precisamente un punto de acuerdo que va a ser votado esta semana para exigir, a la gobernadora de Chihuahua que comparezca y al fiscal también estatal, César Jauregui, para que se expliquen por esta operación y por la muerte de estos agentes de la CIA en Chihuahua. El punto de acuerdo fue propuesto, insisto, por los senadores de Morena y se espera que su votación se dé esta misma semana evidentemente el tema va a ser por qué motivo se violaron las normativas que regulan la actuación de agentes de Estados Unidos dentro del territorio nacional y por qué ha habido esta actuación de espaldas a el gobierno federal, a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch. Yo no sé si te percataste, querido maestro, en el sentido de que cuando le preguntan directamente a la presidenta de qué opinaba de la versión que nosotros dábamos desde la primera hora de ayer sobre la actuación de dos agentes de la CIA que consignaba The Washington Post, la presidenta dudó, se mostró dubitativa, vaya, como si apenas estuviera escuchando esa versión, guardó silencio en lo que articulaba su respuesta, diciendo, estamos investigando, pero evidentemente, y habló ayer de la conversación que tuvo con el embajador Ronald Johnson en el sentido de que solamente habían intercambiado, pues, los debidos, eh, pues, lamentamos, como dice aquí Ronnie Johnson, la pérdida de 2 miembros del personal de la embajada de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que esta alusión a 2 agentes de la CIA que consigna aquí el embajador Ronald Johnson, hay que consignar que, desde hace mucho tiempo, Estados Unidos tiene asignado un espacio en su embajada a agentes de la CIA. No los registra como tales, pero son operativos y analistas de la CIA que forman parte del personal efectivamente, pero no, en este mensaje no se aclara. Tuvo mucho cuidado Ronnie Johnson de no decir que eran agentes de la CIA. Era un esfuerzo en vano por ocultar esta verdad que incomodaría evidentemente a la presidenta que acababa de regresar de España, de esta cumbre que mantuvo con dirigentes de izquierda en Barcelona. Aprovecharon la ausencia de la presidenta. De repente, cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta. Son muchas las preguntas que tiene que responder, pero a mí, la verdad, Maru Campos es una mujer que no es la primera vez que traiciona la confianza y no es la primera vez que traiciona la Ley de Seguridad Nacional, tiene múltiples acuerdos con Estados Unidos, suscritos de manera bilateral de espaldas al gobierno federal. Y en pocas palabras, es una traidora, desde mi punto de vista, es una traidora a la nación esta mujer, es una incompetente, es una corrupta. Yo creo que es lo peor
lo peor que ha tenido Chihuahua. Y mira que estamos hablando de gobernadores que han sido corruptos ladrones, pero Maru Campos es de verdad, a mí en lo personal se me hace una funcionaria pública que es un asco, no tiene principios, no le interesa la soberanía de la nación, es una mujer entreguista, es una mujer que sirve de felpudo a Estados Unidos en materia de seguridad. Así es que yo creo que le debe al Senado y sobre todo a la presidenta una explicación. Tú ya citaste que ella seguramente no le quedó más remedio, ha solicitado una entrevista con la presidenta para ver qué explica, para ver qué vueltas, para ver cómo intenta marear a la presidenta con respuestas que seguramente no van a aclarar este incidente tan grave. Como tú bien señalaste, si no hubieran muerto estos agentes de la CIA, no estaríamos enterados. Yo no sé si qué operó en contra de esto. Y esta es otra parte que me sigue intrigando a mí como periodista. ¿Cómo fue ese accidente? ¿Realmente fue un accidente? ¿No fue una represalia, una respuesta del crimen organizado? No sé, son muchísimas preguntas, querido amigo, que quedan en el aire y que tendrá que responder Maru Campos y su fiscal. Sí, y otra vez bueno, primero déjenme responder a una pregunta del chat. Nos preguntan por Norman Pet que si está censurado. No, 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 Norman lo explicó y se lo digo aquí, Jaime y yo somos amigos, bueno, igual que Vicente, somos amigos de Norman Pet. Norman es un empresario. Norman es un empresario, tiene un exitoso, muy exitoso, diría yo, negocio de panqués, es muy exitoso y está por lanzar otras franquicias, consiguió nuevos socios, nuevos precios adecuados para lanzar franquicias, que es lo que él trabaja en su negocio. Así que se va a retirar unos meses para lanzar sus franquicias, asentarlas bien, y de eso vive Norman. De eso vive Norman Peer, de las franquicias. Jaime y yo vivimos del periodismo, yo vivo de escribir libros, así que Norman, van a pasar algunos meses. ¿Por qué? Porque para asentar las franquicias, para darles todo lo que necesitan, se requiere tiempo. Pero es muy activo en Facebook y en X, está posteando seguido, o sea, se retira, pero no deja el gusanito, pero en cuestiones de programas noticiosos, Norman Peer va a estar por fuera un buen rato, no lo digo yo. Él lo dijo, lo dio a conocer aquí, nos los había comentado en privado que le había caído un buen negocio, pero Ceci, también teníamos, cuando Jaime hablaba de que la presidenta titubeó un poquito cuando le preguntan, ¿tú recuerdas? Pasamos un segundo video de la periodista que le hace la pregunta a la presidenta. Tenemos ese y luego la defensa. Me preguntan si teníamos lo que dijo Ricardo Anaya Cortés sobre ella. Claro que tenemos. ¿Qué te parece, Ceci, si le damos primero al video de esta jovencita y luego al de Ricardo Anaya? Adelante, Ceci, por favor. Temas de seguridad, el periódico The Washington Post informó esta mañana que los agentes que fallecieron en Chihuahua pertenecían presuntamente a la CIA. ¿Qué información tienen? ¿Confirmarían esto? Sí, si quieren con más tiempo informamos. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional y que den toda la información veraz pues las autoridades del Estado de Chihuahua. Sí, habló de este tema ayer con el embajador de Estados Unidos.
Solamente nos dimos condolencias, porque eso es pues lo primero, la parte humana, evidentemente, del fallecimiento, y comentamos que después se iba pues a acercar tanto el secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él, y en su momento pues ya platicar nuevamente el embajador y su servidora. ¿La gobernadora de Chihuahua ya se comunicó con usted, No. presidente? Discúlpeme, estaba apagado mi micrófono. Esa es la presidenta que dudó cuando le preguntó a esta periodista, pero también Maru Campos, aquí lo dijimos, tiene defensores. O sea, esa derecha que está de acuerdo a una intervención de Estados Unidos en México, militar o política. Y Ricardo Anaya habló ayer para defender a Maru Campos. Por favor, Ceci. Presidenta, es mi derecho constitucional hacer uso de la voz. Primero, entender cuál es el hecho que se está discutiendo. Efectivamente, 4 personas perdieron la vida, se desbarrancó un vehículo, 2 de esas personas, presuntamente, y digo presuntamente porque la fuente es el Washington Post, eran agentes de la CIA, agentes estadounidenses. Yo vengo a rectificar hechos porque Morena, fiel a su costumbre, como Poncio Pilato, se quiere lavar las manos. Es más, peor que Poncio Pilato, porque no solo se quieren lavar las manos, sino que quieren echarle la culpa a una gobernadora de oposición. Ahora resulta que es responsabilidad de una gobernadora revisar el pasaporte de los extranjeros que ingresan a territorio nacional. Ahora resulta que le corresponde a los gobiernos estatales definir qué extranjero entra y qué extranjero no entra al territorio nacional. Yo tengo información de que estos agentes, presuntamente de la CIA, efectivamente estaban participando a distancia en un operativo junto con las Fuerzas Armadas. Si los miembros de las Fuerzas Armadas no le informan a la comandanta suprema, no vengan aquí a responsabilizar a una gobernadora de oposición. Y sobre la pregunta central, ¿sabía el gobierno federal de la presencia de estos 2 agentes en México? Solo hay 2 posibilidades. Si sí lo sabían, mal, porque están mintiendo, están engañando a la opinión pública. Si no lo sabían, peor. Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos ya no les tiene la más mínima confianza, no les tiene el más mínimo respeto. Y les tengo noticias. Si de verdad no sabían, no tienen un problema con la gobernadora de Chihuahua. Tienen un gravísimo problema diplomático con el gobierno de los Estados Unidos. Termino con una exigencia y con una propuesta. La exigencia: no echen culpas, asuman su responsabilidad. Y la propuesta: si insisten en abrir la puerta a que vengan a comparecer gobernadoras y gobernadores, nosotros tenemos una larguísima lista de gobernadores impresentables de Morena y traigámoslos aquí al pleno y a ver de a cómo nos toca. Es cuanto, presidenta. Micrófono, Paco, micrófono. Discúlpeme, es la falta de costumbre, Jaime Hernández. Va a haber un debate serio, pero la realidad es que agentes de la CIA sin autorización del gobierno mexicano para entrar, estaban operando en el país y están destruyendo la confianza de alguien. Y ese alguien es el Gabinete de Seguridad. No se trata de que me traicionen a mí, se trata de que sí, es la presidenta que tiene órdenes, pero el vocero es uno.
¿sí? Nos puede gustar o no, pero la narrativa es esa, es Omar García Harfuch, y por eso debe haber una investigación seria, real, para determinar qué estaban haciendo dos agentes de la CIA en México, que no es nada bueno porque en la historia de América Latina, a partir de 1953 no hay, y podemos ir más atrás, pero 53 para acá con la invasión a Guatemala y la intervención militar en Guatemala, hay intervenciones de estados de la CIA para desestabilizar a los gobiernos de América Latina, Jaime. Sí, y, y fíjate que si se me permitiera a mí la temeridad de un personaje como Ricardo Anaya, que intenta revolcar la gata para decir que es el gobierno federal quien tiene un serio problema, voy a ser igual de temerario de Ricardo Anaya, porque si a esas vamos, si efectivamente, como dice Ricardo Anaya, el gobierno de México tiene un serio problema porque ha permitido que se le cuele dos agentes de la CIA en Chihuahua, voy yo a decir lo siguiente. Esto demostraría, insisto, en el terreno de la especulación, que el embajador Ronald Johnson ha hecho de las operaciones encubiertas su preferida herramienta. ¿A qué me refiero? Que no es noticia que todos los embajadores de Estados Unidos eh, han hecho uso de su, vamos a decir, de su amplio margen de operación para entrevistarse personalmente, no solamente con miembros del gabinete del gobierno federal, algo que ya le prohibieron desde presidencia, sino también entrevistarse con los gobernadores de los estados, ir directamente a los gobiernos de los estados para pactar acuerdos, operaciones encubiertas, vaya, con el gobierno de Chihuahua. Bueno, no hay que decirlo claramente. Pero insisto, me estoy comportando igual de irresponsable que Ricardo Anaya. Yo no puedo asegurar tácitamente que es una operación encubierta del embajador, pero a juzgar por los efectos, a juzgar por los hechos, eso pareciera ser. Y si me ponen a mí en la disyuntiva de decirme, a ver, Jaime, ¿a quién le crees? ¿Le crees a la presidenta de México, que es una mujer que obedece, hace cumplir la ley de manera estricta y sin importar quién la viole, sea de Morena, sea del PRI, sea del PAN, sea su familia, hace cumplir la ley la presidenta? ¿O le creo a un delincuente, confeso, como Ricardo Anaya, que huyó del país cuando se descubrieron sus trácalas y que no regresó a México, sino hasta que tenía garantizada el blindaje del desafuero como senador de la República, un cargo que se le dio por ser plurinominal? Así es que Richie Anaya, no seas tan hocicón, no seas tan hocicón, se te ve el plumero de corrupto como desde, qué sé yo, como desde 3,000 kilómetros a la distancia, Richie Anaya. Todo mundo te conoce por tu fama como tracalero, como embaucador, como trilero, en fin, yo en lo personal no le tengo confianza a este personaje. Y ahí va respondiendo a una, digamos, no, a un comentario, iba a decir un ataque, no es un ataque, es un comentario de una seguidora de Sin Censura que me dice que no le falte al respeto a la gobernadora Maru Campos por ser mujer. No, señora, no estoy insultando, no estoy metiéndome con la gobernadora Maru Campos por el hecho de ser mujer. El ser mujer no es óbice para que una gobernadora cumpla con la ley, y no ha cumplido con la ley si juzgamos por los hechos. No está enterada de nada o está enterada de todo. Y eso es lo que tiene que aclarar según la propuesta que ha lanzado Morena para que comparezca. Les ha dolido muchísimo que Morena pidiera la comparecencia de Maru Campos para que ella y su fiscal general se expliquen cómo fue posible esto. Y les preocupa muchísimo, 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 porque no somos ingenuos. Están a la vuelta de la esquina
las elecciones del 2027. Y no les parece bien que con unas elecciones a la vuelta de la esquina se descubra el teje y maneje de una gobernadora de la oposición como Maru Campos, cuando hay bastantes posibilidades de que el PAN termine su reinado en ese estado. Pero además, Jaime, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, ha cambiado en 3 ocasiones su versión de lo que pasó en ese operativo, que después, recuerdas, dijo, bueno, estaban en el operativo, pero no estaban. Se encontraron en algún momento los agentes de Estados Unidos, no había dicho que no han reconocido de la CIA, estaban en otro punto y después se encontraron, sí, pero los agentes de la CIA, y sí sabemos, ya dijimos, son 4, ya ha estado comentando que son 4, pero formales hay 2, los 2 que murieron. Esos agentes de la CIA viajaban con el director general de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, y con Manuel Méndez, que era un policía ministerial, es decir, iban bien acompañados, así que siempre hay que dudar de la presencia de agentes de la CIA, sobre todo cuando no está autorizada su intervención, no está autorizada su participación, y claro que es esperable que desde el PAN y de otros grupos de derecha haya una defensa a Maru Campos. Son aquellos personajes que defienden una intervención política y una intervención armada de Estados Unidos en México, porque esa es la única forma en que ven el cambio, Jaime. Sí, así es. Fíjense que a mí me llama mucho la atención, de verdad, la forma en que la prensa mexicana está al servicio de la Embajada de Estados Unidos. Miren, nada más hay que ver, por ejemplo, la primera plana de Reforma. Es increíble cómo, la verdad, siempre el Reforma como que le dedica poco espacio a lo de la CIA, que para mí es muy grave, la manda en un segundo, digamos, a un segundo plano el tema de la CIA, y se van más que nada por el tema de la toma del INE, que según ellos ha consumado el Morena. Y sobre todo les duelen muchísimo o prefieren darle más atención al tema de los cambios que se están gestando en Morena, con la salida de Luisa María Alcalde, con la salida de Andy López, y es ¿Verdad? increíble cómo como que su verdadero patrón es la Embajada de Estados Unidos. Mira, fíjate bien, aquí, consuma la 4T, la toma del INE, y así como que no quiere la cosa, exige México explicación a Estados Unidos por sus agentes. Pero cuando es más grave el tema de la CIA, de los agentes de la CIA que están violando la ley de seguridad nacional, nada más y nada menos, que para el Reforma y el Universal importa poco la seguridad nacional de México. Pues por lo visto, sí, porque aquí les puede más el hecho de que ya no controlan el Instituto Nacional Electoral. Son de estas cosas vergonzantes, amigo, que vemos a la prensa con este carácter tan mercenario, tan mezquino, tan traidor. Hay traidores, en la derecha mexicana hay traidores a tutiplén, por donde lo veas. No se escandaliza Reforma por esta traición a la soberanía de México, a la seguridad nacional. Y mira que no estoy hablando desde un nacionalismo chauvinista, no, estoy hablando de que Estados Unidos tiene que aprender a respetar a México. Últimamente hemos visto a todo el mundo, Irán nos está dando lecciones a todo el mundo en materia de dignidad frente a Estados Unidos. Y México sigue teniendo directivos de medios, dueños de medios que siguen siendo unos agachones, unos entreguistas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jaime. La presencia de agentes de la CIA
no autorizada, debía decirnos, debía decirnos algo, pero de pronto, como tú tienes razón, las intervenciones empiezan por la prensa, ¿no, Jaime? Cuando la CIA decide qué publicar, se publica. ¿Cuántas veces lo has visto en América Latina? ¿Cuántas veces lo he visto en América Latina? Así que el tema de la CIA va a dar para mucho, pero esperemos, no sé qué va a decir hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no sabemos qué van a hacer en el Congreso, aquí solamente analizamos los hechos, pero Jaime, también hay otro tema que estamos viendo, además de lo del INE, que prácticamente para mí se acaba el cacicazgo del Encho. Hay versiones o arreciaron desde ayer las versiones y en cúmulo, en tropel, de que Luisa María Alcalde de Luján va a renunciar a Morena, y el papel de Andrés Manuel López Beltrán todavía está en el aire. De hecho, estaban diciendo que Ariadna Montiel va a ir a Morena, pero también que se van a sacudir a Andy. Entonces, no sé, Jaime, hay muchos, todo es rumor, pero están en todos lados prácticamente. Fíjate que a mí me gusta el recambio, me gusta que Luisa María Alcalde, que hay que reconocerlo, Luisa María Alcalde sí es una mujer que tiene un historial bastante digno de defensa de Morena, ha sido un gran activo del partido, ha sido la cara bonita de Morena en muchos sentidos, una cara bonita que tiene que ver está en sintonía con esta actuación de esta nueva generación de mujeres que no solamente son bonitas, sino que también son eficaces, son inteligentes, muy buena parlamentaria, muy buena en el debate parlamentario, pero a veces eso no alcanza como para mantener el orden al interior de Morena. Y hay que tener en cuenta, maestro, que se viene una época bastante complicada para el partido y yo creo que la mano de Ariadna Montiel es garantía de que Morena va a saber actuar y acometer los desafíos que tiene enfrente, porque hay que empezar. Primero, fue Citlali Hernández la que pidió su cambio a Morena porque ella va a ser la responsable, entre otras cosas, de organizar las encuestas de los candidatos que quieren, que han alzado la mano en distintos estados. Y Ariadna Montiel, desde mi punto de vista, es quizá una de las colaboradoras en el gabinete de la presidenta que ha dado mayores muestras es una mujer que trabaja, y es impresionante la capacidad de que tiene esta mujer de organizar. Ha dado unas muestras, bueno, ha dado cátedra a la hora de organizar el caos, como lo hizo tras el paso de huracanes, ha estado, ¿cuánto tiempo estuvo en Acapulco organizando la ayuda? Es una mujer que tiene unos reflejos políticos impresionantes. Yo digo, a mí me gusta mucho Ariadna Montiel por su capacidad de trabajo, su liderazgo, es una mujer que sabe dirigir, es una mariscal de campo de mucho cuidado. A mí me gusta por eso esta designación. Y María Luisa Alcalde, no sabemos si ella misma ha solicitado su cambio para contender a un puesto o para servir en un posicionamiento de enroque dentro del gabinete, no lo sabemos. Pero me gusta cómo ha modificado Morena estos cuadros directivos. Andy López Beltrán, pues ya sabemos que va a buscar una diputación, eso estaba cantado, pero Luisa María Alcalde, sigo teniendo mis dudas, no sabemos si va a buscar un cargo electoral, un cargo en las urnas, es la gran incógnita, pero una cosa es cierta. Durante la gestión de Luisa María Alcalde se han producido la mayoría de los escándalos de Morena y yo creo que de cara al 2027 es necesario ese recambio de liderazgo por cuestiones de imagen, por cuestiones de organización y por cuestiones de eficacia. Luisa María Alcalde sí ha sido un buen activo, pero todavía muy inexperta para mantener a raya a la caballada
en el seno de Morena. No es nada en contra de Luisa María Alcalde, insisto, yo creo que es una mujer admirable, pero comparada con Ariadna Montiel, yo me quedo con Ariadna Montiel porque Ariadna es una operadora política impresionante. Va a ser, yo estoy segura, va a marcar la gran diferencia de cara a las elecciones del 2027. Además, un recambio de rostros de dirigentes en el seno de Morena viene muy bien de cara a las elecciones porque ciertamente se ha producido un desgaste del liderazgo de Morena. Ese supongo que es la principal razón. Ha habido un desgaste con los escándalos de Andy, con los cuestionamientos al liderazgo de Luisa María Alcalde, que no ha sabido mantener a raya a muchos dirigentes de Morena que se han salido del huacal con sus pretensiones políticas. Entonces necesitan a una dirigente que tenga mayor peso específico, mayor gravitas, si me lo permiten. Y creo que Ariadna Montiel ha dado suficientes muestras de tener no solamente la capacidad, sino el liderazgo para saber encauzar a Morena de cara a las elecciones del 2027. Y déjenme decirle, ahora hablamos de Luisa María Alcalde Luján, pero yo recuerdo mucho a Ariadna Montiel, todavía era reportero en activo cuando ella comenzó su carrera política, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, porque de pronto la ubicamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador como secretaria del Bienestar, y una mujer, tiene razón Jaime, que opera todo, pero Ariadna Montiel, que es todavía la secretaria del Bienestar, inició su carrera impulsada por el maestro René Bejarano y la iniciaron en el PRD de la Ciudad de México. Bejarano, sí, ese mismo, el de los videoescándalos, la nombró secretaria de jóvenes en el PRD de la Ciudad de México. Y así que él fue su mentor, formándola dentro de sus grupos políticos. Ariadna Montiel se inscribió en las filas del maestro Bejarano y Dolores Padierna y formaba parte de la estructura política de este dúo, René Bejarano y Dolores Padierna, y inicialmente yo le decía secretaria de jóvenes, y yo la recuerdo mucho porque estuvo vinculada a la operación territorial, que es lo que ella hace mucho en el Bienestar. Es una mujer que conoce toda la organización territorial y en algunas secciones hoy conoce todo el país, ¿va? La Secretaría del Bienestar está en todo el país, pero ella fue una figura clave en el gobierno, en el equipo político del maestro Bejarano. Y digo maestro porque es un maestro, es profesor, es un académico, más allá de del problema que se dio cuando lo encontraron con los dineros, que para mí siempre ha sido una trampa que le tendió Rosario Robles Berlanga. El maestro Bejarano conformó un equipo muy sólido con personajes como Ariadna Montiel, que es una arquitecta, lideresa estudiantil del CGH de la UNAM en 99, luego fue subsecretaria en 2018, titular de la Secretaría del Bienestar, y el maestro Bejarano, hay que decirlo, aunque ya no se ve, aunque tiene un perfil político muy escondido, pues hay que recordarlo, fue secretario particular del Andrés Manuel López Obrador y en 2004 fue captado recibiendo dinero de Carlos Ahumada, del empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada Kurtz, que era pareja sentimental de Rosario Robles, y digo, a la vez le tendió una trampa a Carlos Imaz y a René Bejarano. Así que Ariadna Montiel no es una mujer improvisada, es una mujer que opera muy bien, que viene desde luchas estudiantiles y tiene un carácter sólido, fuerte, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Lo que habíamos comentado de Luisa María Alcalde Luján, lo habíamos comentado, es una mujer muy tibia, de pronto da la impresión, y me uno al chat, a algunas personas del chat, de pronto como que le quedó grande el puesto, que no es lo mismo ser secretaria de Gobernación, secretaria del Trabajo,
que dirigente de un partido como Morena. Así que ¿cuándo se va a hacer la salida? Es complicadísimo decirlo, puede ser hoy, puede ser en un rato, puede ser mañana, pero la realidad es que en Morena, aquí lo dijimos en varias veces, le quedó muy, muy grande. Y Morena es un partido que necesita movimiento, y lo dijimos aquí en varias ocasiones con Jaime y con Norman todavía. El potencial verdadero de Morena como partido político se va a notar en 2027, con el proceso electoral en el que vamos a elegir a 17 gobernadores, cualquier cantidad de presidentes municipales, a todas prácticamente las legislaturas estatales, así, perdón, a todas las legislaturas, y Luisa María, alcalde de Luján, y hay que decirlo también, Andrés Manuel López Beltrán, fueron rebasados, pero por la derecha. Se los comió el Partido Verde Ecologista de México, se los comió el Partido del Trabajo, se los comió Adán Augusto López Hernández, se los comió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Si todo el mundo les pasó por encima, de tal forma que se hizo necesaria la llegada de Citlali Hernández, que fue secretaria general del partido en la época de en la época pasada, sí, fue la secretaria de Mario Delgado Carrillo, la secretaria general, hizo un gran papel y se supone que conoce todo, llega para controlar todo el proceso electoral, pero la llegada de Ariadna Montiel, o la eventual llegada, no la estoy dando por hecho, la eventual llegada de Ariadna Montiel, pues le da todas las tablas, porque ella hizo territorio. Yo siempre voy a decir, no lo digo ahora, desde que lo cacharon con aquellos videoescándalos, que el maestro Bejarano a mí me cae muy bien, de veras. Yo lo conozco, yo viví mucho tiempo en la ahora alcaldía Cuauhtémoc, y a 3 cuadras de mi casa estaba el centro de operaciones del maestro Bejarano. Conozco su trabajo territorial. Perdieron la Cuauhtémoc con Ricardo Monreal Ávila porque se confiaron, se confiaron ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, pero la verdad es que el maestro Bejarano sigue operando, opera muy bien, y esperamos que Ariadna Montiel le imprima un sello propio, alejado de Luisa María Alcalde de Luján, alejada claramente del maestro Bejarano y de Dolores Padierna Luna, alejada de todos intereses. ¿Para qué? Para imprimirle un sello a Morena, que requiere en la orfandad que los dejó Andrés Manuel López Obrador. Sí tienen la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero esta es la primera elección, Jaime, va a ser la de 2027, en la que van a encarar sin Andrés Manuel López Obrador, que nos guste o no, y con el respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo digo, que van a encarar solos una elección. Y por lo menos hasta lo que vimos en la semana pasada, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo se le subieron, pero hasta más arriba de los bigotes, Jaime. Así que la llegada, yo les decía, yo recuerdo jovencita Ariadna Montiel Reyes, la recuerdo jovencita, luchadora, operadora, territorial, con mucho contacto con los jóvenes, y su presencia en la Secretaría del Bienestar le ha dado mucho trabajo operativo, mucho trabajo de campo, así que esperemos que lo sepan capitalizar. Y en el caso de Andrés Manuel, yo insisto, no lo digo ahora, lo dijimos desde su viaje a Japón, ¿no, Jaime? No ha sabido Andy, porque aunque no le gusta que le llamen Andy, no ha sabido representar al apellido que lleva. No es culpa de él, no es culpa de nadie, pero pues le guste o no, nos guste o no, tiene un apellido que es López Obrador, está ahí atrás, que lo va a tener como una losa. Y yo y Andrés Manuel López Obrador, claro, Andrés Manuel López Obrador le queda grande a cualquiera, pero él es su hijo, no somos nosotros, es su hijo, y hasta ahora ha quedado mucho, mucho de ver. De pronto estaba desaparecido. Dicen que se va a reactivar ahora en este proceso, pero yo todavía espero algo de Andrés Manuel López Beltrán, Jaime. De Luisa María Alcalde no lo sé. Yo tengo la impresión de que de pronto se murió esa mujer que yo veía en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría del Trabajo muy activa,
de pronto se perdió en la sombra de Andrés Manuel López Obrador, que cualquiera se perdería. De no ser Claudia Sheinbaum Pardo, claro, pero de Andrés Manuel López Beltrán, yo no sé qué esperar, Jaime Hernández. Pues yo creo que más bien poco, ¿eh? Más bien poco. Ya sabes que los grandes líderes políticos son insustituibles, son irreemplazables en muchos sentidos. Y por mucho que lleve, porque por mucho que sea parte de la estirpe de López Obrador, es muy difícil de verdad repetir la proeza de un hombre como López Obrador que supo combatir a sus adversarios, supo forjar alianzas. Además, yo creo que Andrés Manuel López Obrador es uno de los últimos animales políticos que tienen una intuición, tienen esta capacidad de asomarse hacia el futuro y que de la que adolecen sus hijos, desafortunadamente, especialmente Andy. Andy, yo creo que dio se tropezó no una, sino varias veces en este intento por desmarcarse de la sombra de su padre, por ser él mismo, y esta frivolidad que caracteriza a los hijos de López Obrador, pues ha sido su perdición. Y en el caso de Luisa María Alcalde, déjame decir, ¿te acuerdas, querido amigo, que antes, cuando éramos nosotros jóvenes y hermosos, cuando andábamos correteando a las chamacas, se decía en la jerga de los jóvenes, decían, rollo mata carita, ¿no? En este caso, eficacia mata carita. En el caso de Ariadna Montiel, yo creo que Ariadna no tiene evidentemente la carita, la hermosura de Luisa María Alcalde, pero sin duda alguna tiene una enorme presencia política que suple todo, que llena el espacio que fue incapaz de llenar Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde, yo creo que fue una mujer muy afortunada por tener el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, que la colocó efectivamente en la Secretaría de Gobernación, para cumplir un papel, pues, no muy espectacular, cumplió con el trámite, vaya. Pero, Ariadna Montiel ha dado más que muestras más que suficientes de su eficacia, de su buen hacer, de su experiencia, y yo creo que esto le va a ir muy bien. Yo no sé, la verdad, quién fue la que tuvo la iniciativa de que Ariadna Montiel pase a dirigir Morena. No sé si fue la presidenta, no sé si fue la propia Ariadna Montiel quien lo pidió. Sospecho que fue la presidenta, porque sabe la presidenta que Morena va a encarar el natural desgaste que acompaña a todo partido político que está en el gobierno a lo largo de estos años, porque son los años de López Obrador más los años de Claudia Sheinbaum los que se acumulan y que van a estar a prueba en las elecciones de 2027. Así es que la presidenta necesita de una operadora inteligente que sepa cómo manejarse en el terreno, que sepa medirle muy bien el agua a los camotes para decir, vamos a poner aquí, nuestra estrategia va a ser la siguiente, y insisto, Ariadna Montiel es una excelente mariscal de campo y mientras tanto, pues a ver qué va a hacer Luisa María Alcalde. Supongo que la van a considerar para un puesto, no la pueden relegar porque es un activo interesante que tiene su propio, que goza de su propio apoyo en el seno de Morena, dentro y fuera. Así es que vamos a seguir contando con Luisa María Alcalde, yo lo celebro, pero tiene que madurar más todavía, tiene que madurar más Luisa María Alcalde, a quien yo creo que le llegó demasiado rápido, le llegaron demasiado rápido los cargos de gran responsabilidad en gobernación, al frente de Morena. Y esto no quiere decir que Luisa María Alcalde no esté lista para hacer historia. Yo creo que las nuevas generaciones son las que precisamente tienen que hacer historia, pero tiene todavía que
prepararse aún más, demostrar que tiene los suficientes, la suficiente experiencia para hacer adelante, porque yo, por ejemplo, yo no descartaría a Luisa María Alcalde para la presidencia a futuro de México. Yo no la descartaría. Es una mujer inteligente, es una mujer muy trabajadora, tiene carisma. Así es que, pero la estrategia electoral aconseja por el momento reconducir, afianzar las riendas del partido de cara a ese gran desafío que va, en muchos sentidos, va a ser una suerte de referéndum de Morena. Y vamos a ver, querido Paco, tú lo has dicho no una, sino muchas veces, las cosas se van a poner de cara a la reñida contienda electoral, se van a poner duras, duras. Vamos a ver de todo, campañas negras, campañas sucias. Así es que yo creo que estuvo bien el ajuste en la escuadrilla de Morena. Sí, y preguntan aquí, bueno, más o menos dicen en el comentario si Ariadna Montiel Reyes es familiar de los Montiel de Atlacomulco. Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, son diferentes Montiel, pero es interesante ver el chat en vivo, Jaime, porque, por ejemplo, déjame ver aquí. Dice, no, por favor, va a ser la Peña Nieto mujer. No, son otros Montiel, pero lo que sí es real es que va a haber debate serio en todos lados. Va a haber un recambio en Morena y Morena va a tener que enfrentar las elecciones 2027 sin Andrés Manuel López Obrador. Y cualquier cosa, para mí, la verdad es que pues cualquier dirigencia de Morena va a ser opaca sin Andrés Manuel López Obrador. Es único e irrepetible, y lo digo con respeto para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Era normal que Luisa María Alcalde Luján se viera verde, tomando en cuenta de dónde viene. Venimos de un partido, Morena, que venía sobre las directrices y la herencia política de un solo hombre, de Andrés Manuel López Obrador. Así que para mí todo lo que está pasando en Morena es interesante. ¿Por qué? Porque cómo enfrentas la orfandad de un personaje que construyó todo un movimiento eh, que, que tira a la vieja clase política, Carlos Salinas de Gortari, la Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Cómo haces para tirar un apellido, Andrés Manuel López Obrador? Es complicadísimo. Además de que sigue siendo un personaje muy querido, adorado, y lo tiene que ser claramente. López Obrador vino a redimensionar la política, la economía, las finanzas de este país. ¿Cómo haces para quitarte de los hombros ese peso? A mí me queda muy claro lo que pasa con Andrés Manuel López Beltrán. Sí, con los dos hijos de López Obrador. ¿Cómo te quitas el peso de ser? Le pasa lo mismo que a los Cárdenas, ¿no, Jaime? El general Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc Cárdenas y todos los demás Cárdenas ahí. ¿Cómo haces para quitarte? Yo recuerdo mucho, me tocó cubrir la campaña de 1988 y yo recuerdo cómo mi familia veía al general Lázaro Cárdenas del Río. Mi mamá misma era el Tata Lázaro. Así que, ¿cómo, Jaime, haces para vencer un apellido como el de Lázaro Cárdenas, o el Cárdenas, o ahora el López Obrador, cuando son hombres que irrumpieron y dislocaron toda la política tradicional, Jaime? Sí, la otra vez yo comentaba que desafortunadamente en México tenemos esta cultura de la veneración hacia los nombres y los apellidos, ¿no? Le rendimos culto a las dinastías. Ahí tenemos el caso del general Lázaro Cárdenas. Luego surge Cuauhtémoc Cárdenas, que más o menos defiende el legado de su padre, aunque ya más de mayor, conforme ha envejecido, Cuauhtémoc Cárdenas se ha vuelto más decrépito, más rabioso, más amargado,
más envidioso delegado de Andrés Manuel López Obrador. Y luego tenemos, siguiendo con la dinastía de los de Lázaro Cárdenas, teníamos a Lázaro Cárdenas Batel, que se ha beneficiado del apellido de su abuelo, de su padre, ¿no? Lo veíamos también en el caso de Eberto Castillo, cómo sus hijos Eberto y Laura Itzel Castillo, pues se han beneficiado del apellido de su padre, ¿no? Y yo soy enemigo de ese tipo de dinastías políticas que por el hecho de tener el mismo apellido, lo veíamos ayer con el caso de León Krause, ¿no? Leoncito Krause, que por tener el apellido de papi, lo vemos en el caso de Alberto Peláez, que fue durante mucho tiempo corresponsal de Televisa en Madrid, pues el cargo lo heredó porque Joaquín Peláez, su padre, era íntimo amigo de Jacobo Zabludovsky. Fue el único mérito que tenía Alberto Peláez. En fin, yo soy enemigo, soy adversario de las dinastías políticas mal entendidas, porque yo creo que cada cual tiene que forjarse su camino. El maestro Paco Cruz, por ejemplo, su padre fue policía y el maestro Paco Cruz lo ha dicho mucho, y el maestro Paco Cruz se ha abierto camino por sí mismo como periodista, como escritor, como un personaje de los pocos periodistas que yo conozco realmente íntegros, decentes, honestos, inteligentes. Yo creo mucho en el self-made man, en el hombre hecho a sí mismo, en el hombre que abre pues su propio camino, que forja su propio camino. No me gustan las dinastías. Por ejemplo, Lorenzo Cárdenas Batel, para todo el mundo es sabido que es el tontito de la familia. Fue un inútil como gobernador de Michoacán, la verdad. Se le coló, dejó que se le Lorenzo colara. Córdoba Vianelo, Perdón, Alba, no, Jaime. ay, ¿qué Lorenzo dije? Córdoba Vianelo, dijiste Lorenzo Cárdenas. No, dije Lázaro Cárdenas, Ah, como gobernador de Michoacán, pues fue un inútil total, se le coló, el narco no lo supo, incluso Felipe Calderón narraba cómo, así decía, cuando iba a Washington, Felipe Calderón decía, le tuve que ir a resolver el problema a Lázaro Cárdenas, que era un inútil, porque el narcotráfico se le había metido hasta la cocina y lo acusé, le dije, ¿qué no sabes hacer las cosas? O sea, y luego Cárdenas Batel tuvo esta travesía por el desierto, porque se quedó sin cargo alguno, pero el nombre, el apellido pesó mucho, se fue a Washington, estuvo como consejero del Instituto de México, del Instituto Woodrow Wilson, en fin, el apellido de Lázaro Cárdenas seguía pesando muchísimo, pero eso yo estoy en contra. Ahora lo tenemos como jefe de gabinete, según tengo entendido. Y es una forma de rendirle homenaje a los Cárdenas, porque si no haz de cuenta que hay que tener aquí a miembros de la dinastía de izquierda para que se nos reconozca como un auténtico gobierno de izquierda. Yo no creo en esas tonterías. Yo creo que cada político tiene que dejar su huella. Lo mismo ocurrió con Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién fue el papá de Andrés Manuel López Obrador? ¿Fue un gran político? ¿Fue un gran estadista? No, Andrés Manuel López Obrador se forjó su propio camino, recorriéndose todos y cada uno de los municipios de México. Conquistó a México con su discurso político, su saber hacer, su saber estar. Dice todo el mundo que fue un hombre que fue capaz de hechizar a México. Pues sí, pero lo hechizó no solamente con su discurso, sino también con su ejemplo, y ha sido congruente hasta el final. De todos los políticos que yo he conocido en mi vida, de todos, ha sido el único político que ha sido capaz de reducir, de trabajar a favor de la propia autorreducción de su poder y decir, se acabó mi ciclo, a partir de hoy no quiero ni una sola estatua, no quiero que le pongan nombres a calles o plazas, me voy a mi finca, me retiro, se terminó mi ciclo, no me voy a conectar, no quiero saber nada de nadie. Y a pesar de ello, hay gente en la derecha que dice, López Obrador sigue conspirando, sigue ordenando a la presidenta de México. O sea, ¿me entiendes? Entonces creo que hemos pecado de ser demasiados defensores de las dinastías, y creo que a veces hace daño
Y es como si, es como ponerle etiquetas a la izquierda. Vamos a seguir utilizando esta marca para que deje constancia de que sí somos de una izquierda auténtica. Eso a mí no me gusta. Yo déjenme decirle, a lo mejor tenemos un leve enlace, ahora nos dice Ceci, con el doctor Isaac de Paz, que ya saben que está en Francia, pero yo digo es que en este país de pronto tenemos todos heredamos, los cantantes heredan lo de sus papás y nunca fueron buenas a las segundas partes. Los actores heredan a sus hijos, los boxeadores, pues tenemos el caso de Julio César Chávez, ¿no? Los Chávez Juniors que nunca, en la lucha libre, ni se diga, tiene santo, el hijo del santo, el nieto del santo, el tataranieto del santo. Seguramente alguno será bueno, seguramente, no lo dudo, pero en este país de pronto heredamos todo. Heredamos todo, y en la política de pronto parece que los herederos de los políticos son como reyes, ¿no? Hay que ver el Niño Verde, por ejemplo, Jorge Emilio González, viene desde su familia, su abuelo fue secretario de la presidencia su abuelo materno fue secretario de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, fue secretario de salud con José López Portillo, se robó $1,000 millones, $1,000 millones, se los contabilizaron, $1,000 millones, y a partir de ahí su familia empieza, y además viene de los doctores Simi, y después les heredan el Partido Verde Ecologista de México, pierden en el registro, y Carlos Salinas de Gortari lo reactiva para quitarle votos al PAN, a la derecha, ¿sí? Entonces, pero el punto es, se hereda el mismo Manuel Velasco, su abuelo fue gobernador de Chiapas, pero en realidad, si alguien piensa que fue buen gobernador, la verdad es que fue un ladrón, fue incapaz, lo mismo que su abuelo fue gobernador en la época de Echeverría y vendió todas las mejores maderas a los extranjeros. Él deforestó Chiapas, y Manuel Velasco Coelho, hay que ver qué gobierno hizo ahora en Chiapas, y ahora es la voz cantante en el Partido Verde. Y bueno, el dirigente nacional del PRI, pues también es un príncipe, aunque, discúlpeme, no, estoy mal, discúlpeme, iba a decir, iba a hablar de Roberto Madrazo Pintado, ¿sí? De Roberto Madrazo Pintado, que fue candidato presidencial fallido, fue muy mal priista, fue un gobernador corrupto en Tabasco. Su padre fue un gran priista, Carlos Madrazo Becerra. Y hay que ver en lo que terminó Roberto Madrazo Pintado. Carlos Madrazo Becerra, aquel que murió en un supuesto, bueno, sí fue accidente, pero hay indicios sólidos de que el presidente de la República lo mandó matar, Gustavo Díaz Ordaz, a través del secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán. Un atentado en un avión, muere, y hay que ver lo que se dijo. Fue un gran priista. Carlos Madrazo Becerra quizá es el último priista decente, si los hubo decentes, pero ¿y en qué terminó Roberto Madrazo, que era un príncipe del sistema? Así que, pero todos los hijos de los políticos de pronto parece que son la salvación, pero Colosio mismo, sí, hay que ver las penas que da Luis Donaldo Colosio Riojas, bueno, que su papá también fue un priista corrupto, se hizo mártir hasta que lo mataron, pero la verdad es esa, Jaime, Luis Donaldo Colosio. Doctor, ¿cómo estás? Déjenos saludar al doctor, que es difícil que se conecte porque está en Francia, nos está invitando